Ok, chicos, ahí las disculpas del caso. Este primer video les va a quedar en dos partes, porque en lugar de pausar detuve la grabación, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar 30 segundos de un video y quiero que ustedes me digan qué ven en el video. Eso sí, no se vale decir lo obvio, ¿verdad? Que es un video de mucho antes de la pandemia. Entonces, me avisan si ya están viendo. Sí, profe. Sí se ve, pero no se escucha, profe, por aquí. Ya. Hasta ahí. ¿Qué notaron en esos 30 segundos de video? No importa tanto el audio, ya podrán, el audio se sobreentiende, pero ¿qué notaron en de ese video? Sorry, profe, la verdad no lo vi. Acabo de llegar. ¿Verdad? La química, ¿verdad? Entre los artistas y el público, ¿verdad? Entonces, para hacer la analogía, esto es exactamente igual. A mí de nada me sirve buscar casos, traer todo preparado si pasa como en algún momento, como lo han expuesto algunos colegas, de que tiene uno que ver qué repite y qué se inventa, ¿verdad? Porque a la hora que nadie pregunta y queda como un monólogo, entonces en lugar de 3 horas, uno en una hora ya tiene la materia vista, ¿verdad? Entonces, es exactamente la misma analogía, ¿verdad? Entonces, uno puede traer cosas pensadas y todo, pero hay una contraparte que también tiene que tirar del carro, ¿verdad? Y bueno, por lo menos los que ya han estado conmigo, Jocelyn, Ingrid, Luis, Rosa, ¿verdad? Ya saben y pueden dar testimonio de que conmigo, ¿verdad? Si tienen que preguntar 2, 3, 4 veces, no, no hay bronca, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí disculpen el error de dedo, ¿verdad? Es el segundo cuatrimestre, es que todavía mi cerebro se quedó en vacaciones. Entonces, siempre me gusta arrancar con una pequeña reflexión, ¿verdad? Entonces, agradezco si alguien me ayuda leyendo esta filmina. Si quiere yo, profe. Sí. Existe, de hecho, jueces, una ley no escrita, sino innata, la cual no hemos aprendido, heredado, leído, sino que de la misma naturaleza la hemos tomado, exprimido, apurado, ley para la que no hemos sido educados, sino hechos, y en la que no hemos sido instruidos, sino empapados. Perfecto, muchas gracias. Esa es la ley innata, la que hablaba el filósofo romano Cicerón, ¿verdad? Que hay algunas leyes las hemos descubierto, pero hay unas que no se descubren, sino que simplemente ya son propias de la condición humana, ¿verdad? Y como toda ley tiene sus artículos, ¿verdad? Y para mí, tres de los artículos más
más importantes, ¿verdad? Que tiene esa ley innata, ¿verdad? Y que la duda y es inherente a la condición humana, ¿verdad? Hasta el mismo Cristo las tuvo sus dudas, ¿verdad? Cuando estaba para los practicamos alguna de las derivaciones del cristianismo, ¿verdad? Sabemos que en el huerto de Getsemaní Cristo tuvo su momento de duda, ¿verdad? Cuando él dijo, aparta este cáliz, ¿verdad? Y como decía Rosa incluso ahí al inicio, de que, profe, si le hubiera puesto más y tal, y ya estaría fuera, pero bueno, eso es parte del proceso, ¿verdad? Y el segundo punto, y que hablar es de humanos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en algún momento hemos metido la pata y no va a ser ni la primera ni la última, ¿verdad? Y decía por ahí Benjamin Franklin que lo único que podemos dar por certero en la vida es que vamos a pagar impuestos y nos vamos a morir, ¿verdad? Pero Ujú. antes de morir hay vida y esa vida es hoy, ¿verdad? Entonces hay que ir un día a la vez y lidiando con la carga que cada uno de esos días nos traiga, ¿verdad? Pero siempre en ese constante movimiento, ¿no? Lo malo no es sentirse uno angustiado, pasarlo mal por algún momento, alguna cosa que pasa, ¿verdad? Pero lo importante es seguir pausado o con el piloto automático por unos días, pero recomponerse y seguir, ¿verdad? Entonces, los aspectos administrativos del curso ya lo conversamos, ¿verdad? El primer parcial 20%, el segundo es individual por 25%, el tercero también es grupal por 35%, y los trabajos de retroalimentación por un total de 20%, ¿verdad? Que durante el cuatrimestre les voy a asignar un total de 4, que también son de carácter individual, ¿verdad? Porque en cierta medida también tengo que ir valorando esa parte individual, ¿verdad? Porque hace poco me pasó que en contabilidad uno, y la última vez que lo di, de hecho hace un año, que di cuenta uno, lo, lo que hice fueron grupos y a cada grupo le asigné una empresa a la que le tenían que llevar contabilidad. Y los muchachos muy contentos y todo, y a uno les fue muy bien, otros pasaron ahí raspando. Y al cuatripasado en costos, una muchacha llegó y ahí puso una serie de disconformidades con el curso, ¿verdad? Pero me las hace saber antes del examen. Me dice, profesor, y es que usted explica pensando de que ya todos saben contabilidad y tal, y yo, y pues esta muchacha que estuvo conmigo en Conta Uno, que es ¿verdad? Me parece, dije yo, sin lugar, y yo, mira, fulana, y lástima que me hubieras dicho antes y pues, buscamos un plan remedial y tal. Y yo, me dice, es que sí, el profesor fue usted, pero dice, por la forma en que dio el curso no se sacó provecho, ¿verdad? Entonces decidí que igual voy a dejar por ahí una parte para que sea de trabajo individual, para ir también yo teniendo como el pulso de que no quedarme solo con lo que vea en las exposiciones, ¿verdad? Y el trabajo grupal, porque sé que a veces se redistribuyen las cargas y el profe también fue estudiante, sabe que a veces uno con el que está en control también está en finanzas 3, entonces uno dice, ya, ma, hacete vos el brete de control y yo hago el de finanzas y entonces por ahí esa parte lo vamos a manejar así, una parte de trabajo individual y otra de trabajo grupal, ¿verdad? Una pequeña ficha de lo que es de lo que soy, ¿verdad? Bueno, soy licenciado en Contaduría Pública por la UIA, ¿verdad? Trabajo desde el 2009, contabilidad uno, contabilidad 2, contabilidad de costos, organización y control. Yo también soy coordinador de trabajos de graduación. Trabajo
en el área desde el 2012, desde septiembre del 2012, en el área de finanzas, presupuesto y servicios de apoyo de administración de proyectos. Entonces ahí vemos de todo un poco. Soy el administrador de activos del departamento, somos asesores de la administración superior en temas de contratación administrativa, ¿verdad? Y además soy el encargado contable de unos programas de inversión, de unos proyectos de alcantarillado que están prontos a dar inicio, ¿verdad? En lo que es la zona de Golfito, Quepos, Palmares y Jacó. Entonces ahí alguito de ocupado estamos. ¿Verdad? Entonces esa es en resumen, lo que es mi vida laboral. ¿Verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Y una casa, y si una casa tiene malos cimientos, ¿verdad? Y no le puedo cargar mucho peso, ¿verdad? Entonces, siempre me gusta ir haciendo una pequeña recapitulación de lo que es costos 1 y costos 2, ¿verdad? Para que a la hora de, cuando ya empecemos a ver los conceptos propios del curso, que no sientan que les estoy hablando en chino, ¿verdad? Y como lo dije al inicio, los que no están para que se defiendan, no vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Ya a uno le han contado sus 2 o 3 cosillas del señor, la señora, del viejito y del otro gordito también le han contado a uno algo, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. Entonces, cuando hablamos de los inventarios, ¿cómo determino yo el costo de un inventario? En términos generales, ya dependiendo del contexto, ya sea para una empresa comercial o de manufactura. ¿Cómo determino yo el costo de ese inventario? Ya sea que me lo diga la NIF 2 o la sección 13 de las NIF Pymes. Yo llego, ¿verdad? Necesito materia prima, llamo a los chinos y los chinos me dicen, está bien, ahí le dejamos el contenedor en Caldera. Yo se lo dejo en Caldera y el cargamento tiene un costo de $10,000, ¿verdad? Entonces ya sé que la mercadería puesta en Caldera vale $10,000. A partir de ahí, ¿qué más necesito yo para ese inventario? De ahí el transporte, profe, transportarla y también dependiendo de la mercadería o de lo que uno esté pidiendo, pues los seguros también, todas esas cosillas, ¿verdad? Entonces, En el contexto, ¿verdad? Ya dijimos que la negociación con los chinos fue que me lo dejaban tirado ahí en Caldera. sí, sí, es que eso depende, por ejemplo, en el tipo, ya digamos, cuando uno hace la negociación. Sí, digamos, por eso, esa fue la negociación. Los chinos llegan y me dejan el contenedor puesto en Caldera, en la orilla, ¿verdad? Entonces, ya ahí ese es el costo seguro flete, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Entonces, ya sé que el flete está cubierto hasta Caldera, pero llego a Caldera y ¿qué más falta? Tengo que Impuestos, llevarlo pues, profe. a la compañía. Aduanas. Aduanas, ¿verdad? No solo por la linda cara me van a devolver yo no puedo llegar y nada más decir, con permiso, aquellos míos, me lo llevo, hola y adiós, como dijo Sabina, ¿verdad? No, tengo que pagar la nacionalización o a no ser que por el tipo de materiales, si son para un trabajo en específico que esté exonerado por ley, ¿verdad? Por algún proyecto de ley y presentar igual toda la papelería mostrando ¿verdad? Pero buena, dejando al lado esa burocracia en la teoría normal y sí, tengo que pagar la aduana y los costos, ya sea que pague transporte privado o si yo tengo mis camiones, ¿verdad? Eso me implica igual un costo logístico de acarrear del puerto a la empresa, ¿verdad?
La pregunta es ¿por qué? ¿A dónde me es útil esa mercancía? ¿En el puerto o en la empresa? En mi bodega. En la, en la empresa. Correcto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? A nivel de una empresa de manufactura, y sí, los costos eran materiales, mano de obra, el prorrateo de los costos fijos de fabricación, los costos variables, ¿verdad? O si lo veo desde un punto de vista de mercancías o materias primas, si era factura, más impuestos, más fletes, más todos aquellos costos necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionamiento previstas, ¿verdad? Mm. Entonces, esos son algunos detalles. Cuando me hablaban de la contabilidad de costos, ¿qué entendíamos por contabilidad de costos? Pues era para que la empresa estuviera bajo control, tener control a la empresa. ¿Verdad? Es determinar el costo de un producto o servicio, ¿verdad? Acabamos a ver que esa creencia de que la contabilidad de costos es solo para las fábricas es incorrecta, ¿verdad? Al final se traslada incluso al sector servicios, ¿verdad? Y de hecho, cuando se topen en la literatura, no se extrañen si ven que la palabra servicio, perdón, producto, la utilizan haciendo referencia a los bienes intangibles, ¿verdad? O servicios, que al final es el término genérico, ¿verdad? Cuando se habla de producto, aplica para un bien físico como un intangible. Los elementos del costo de un producto, ¿cuáles son? La materia prima o los materiales en este caso, no sé. Materiales, materia prima, sí, correcto. La mano Mano de de obra y obra, los costos indirectos. Y costos indirectos de fabricación, muy bien, ¿verdad? Y recordemos la premisa de la contabilidad administrativa, ¿verdad? Los que hayan estado conmigo, yo sé que yo se las expliqué y si no, igual acá la vamos a explicar, ¿verdad? Que es lo que nos va siempre hay que tenerlo presente de la importancia de los costos, ¿verdad? Que los productos requieren procesos. Los procesos requieren actividades y esas actividades me demandan recursos y que los recursos son limitados y tienen un costo, ¿verdad? Tienen un costo, ¿verdad? Y por ejemplo, ustedes tuvieron que tomar la decisión de matricular el lunes o irse de fiesta, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el recurso que en este caso es el tiempo es limitado, ¿verdad? Este curso solo lo tienen oferta los lunes por la noche, entonces ya ahí ya tienen ese primer limitación del recurso, ¿verdad? Entonces, a nivel de clasificación de los costos, los, los costos los podemos clasificar de varias formas, ¿verdad? Una era por su relación con el volumen, ¿verdad? Que ahí recordemos que teníamos el costo fijo, el costo variable y el costo mixto o escalonado, ¿verdad? ¿Cuál era la característica particular del costo fijo? Que nunca cambia. Nunca cambia. ¿Bajo cuáles condiciones?
Yo el costo fijo, no sé, yo lo veo como independientemente pues de la producción, pues siempre lo vamos a tener, como por ejemplo, no sé, el alquiler, ¿verdad? Entonces, aunque no produzcamos, siempre tenemos que pagarlo. Correcto, pero hay una característica. Por ejemplo, si yo estoy alquilando el apartamento y fue y la tarifa que negoció el arrendatario conmigo, perdón, el arrendador negocia conmigo una tarifa de 100.000 colones mensuales más servicios públicos, en el entendido de que es para una persona sola, y ya ven que yo me traje a un primo a vivir ahí, ¿verdad? Ahí ya está cambiando la condición, ¿verdad? El rango era que era para persona sola. Entonces, pase yo solo los 30 días del mes o que por el trabajo me manden de gira y pase 3 semanas afuera del apartamento, igual voy a pagar los 100.000, ¿verdad? Está dentro del rango. Con el caso del alquiler, ¿verdad? Digamos, si es una bodega, en el tanto mi capacidad, mi almacenamiento esté por debajo de la capacidad de la bodega, voy a pagar lo mismo. Y si ya mi producción excede la capacidad de la bodega, o alquilo una más grande y quito el contrato, o agrego espacio de almacenamiento, ¿verdad? Según corresponda, pero ya ahí me sube el costo, ¿verdad? Que recordemos que se mantenía fijo dentro de ese rango relevante, lo que llamamos dentro del rango relevante. Luego tenemos que también lo podemos clasificar por su importancia en la toma de decisiones, ¿verdad? Que puede ser costo relevante y costos irrelevantes. Por ejemplo, si yo como empresa quiero abrir una nueva sucursal, ¿qué tengo que considerar? Del negocio, ¿verdad? Supongamos que póngale en el tipo de empresa que sea una manufacturera, un banco. Vamos a abrir una nueva sucursal en otra provincia. ¿Qué debería de considerar yo para saber si es factible o no esa sucursal? El lugar, la ubicación. Bueno, eso es estratégico a nivel de costo. Me interesará lo que cobra el gerente general. Pues sí, Pero y el gerente general con una nueva sucursal o sin la nueva sucursal igual cobra los $15.000 más bono por resultados. Ese costo no me va a cambiar. es que yo pensé que era como un gerente general, pero nuevo. O sea, No, no, que no, una cosa es el gerente general, ¿verdad? Y otra es el gerente de sucursal. sí, ve que entendí mal. Sí, obviamente. Y lo que me va a interesar es cuántos son los ingresos proyectados y los gastos operativos de la sucursal, ¿verdad? La plana administrativa, digamos, de la holding como tal, y ese costo se queda ahí, ¿verdad? Que por las técnicas de costeo tal vez se le prorratea un poco a la nueva sucursal, pero a efectos de decisión es irrelevante, ¿verdad? Esa es la consideración que vamos a tener, ¿verdad? O por ejemplo, y vean que ahí no importa si el costo es variable o fijo, porque por ejemplo, si yo dentro de mis productos, solo uno de los productos necesita cámara de fríos, entonces ese costo sí es relevante para cualquier decisión que yo vaya a tomar, porque si voy a quitar el producto, tengo que quitar la cámara de fríos. O si quiero ampliar la producción, tengo que ver la capacidad de la refri, ¿verdad? Porque es el único producto que requiere de ese recurso. Entonces ahí sí me importa ese costo para lo que yo vaya a decidir, ¿verdad? Entonces esa es una clasificación con la que vamos a jugar más adelante, de costos relevantes e irrelevantes. Sí, sí me captaron ese concepto, el del costo relevante e irrelevante. Sí, profe.
¿verdad? Entonces, y también por el grado de control que tiene la administración sobre los costos, ¿verdad? Ahí tenemos los costos controlables y los costos no controlables, ¿verdad? Entonces, para ponerlo así de ejemplo gráfico, siempre me gusta poner el ejemplo. Puedo llegar yo a llamar al presidente del Banco Central y decirle que tengo que comprar divisa para pagar proveedores y que necesito el dólar a 400 para comprarlos. No. No, ¿verdad? El Banco Central dice 6.80 y a todos nos sale el dólar a 6.80, ¿verdad? A partir de su metodología de cálculo, ese es el tipo de cambio y es el mismo para la empresa y los competidores. En cambio, ¿qué tipo de costos puede controlar una empresa? La compra de materias primas. La compra de materias primas, ¿verdad? Puedo negociar el precio. A partir de técnicas de producción, puedo reducir el desperdicio, ¿verdad? A partir de mejores prácticas de manufactura, igual. A partir del personal, igual desperdicio menos. Que a veces no es porque la materia prima sea mala, es tal vez por falta de capacitación. ¿Verdad? Entonces, esa es otra clasificación que le podemos dar a los costos, ¿verdad? Y que más adelante vamos a ver que es muy importante para la toma de decisiones. ¿Verdad? Y a nivel de metodologías, ¿verdad? De costeo, tenemos lo que conocemos como costeo absorbente o total y costeo directo. ¿Quién se acuerda de cuál es la diferencia entre uno y otro? Profe, el absorbente creo que era el que distribuía, vamos a ver, el directo ponía los costos fijos de producción en el periodo y el absorbente los distribuye entre las unidades producidas, algo así era. Sí, por ahí va, Johnny, muy bien, ¿verdad? El costeo absorbente o total es lo que conocemos como el costeo tradicional, ¿verdad? Que es el que me dice la norma, que el costo de un producto es materiales, mano de obra directa, SIF variables y el prorrateo del costo fijo, ¿verdad? Y ya los restos de gastos que conocemos, las comisiones de los vendedores, el salario del contador y demás, es gasto operativo, ¿verdad? Esa es la estructura, bajo la estructura financiera que conocemos. El costo directo lo que dice es que esos costos fijos, no importa si son de producción o de operaciones, son conocidos como costos de capacidad instalada, ¿verdad? Entonces, me dice que no importa si el gasto es de operación o de producción o productivo, si es variable, se le reconoce como costo del producto. Y los costos fijos, los costos y gastos fijos se tratan como gastos del periodo, ¿verdad? Al final del estado de resultados. Que igual ahorita vemos un ejemplo chiquitito para ponernos
en contexto. Pero me interesa que trabajemos con este par de preguntas conceptuales. ¿Verdad? Que les decía, quiero que salgan de aquí siendo cualquier cosa menos cuadrados, ¿verdad? En cuanto a la forma de concebir y entender las cosas, ¿verdad? Entonces, el problema dice así: una unidad en su flujo de caja tiene presupuestado 30 millones mensuales para remuneraciones, ¿verdad? Entonces, para salarios, para pagar los salarios y cargas sociales, tenemos presupuestados 30 millones, que eso alcanza para 12 personas a partir de las tarifas negociadas. Y dice que tenemos 10 millones para el pago de equipos de informática previstos a ingresar en marzo. Al 30 de abril solo se tienen 2 personas laborando y la entrega del equipo va a quedar para el segundo semestre. ¿Qué va a pasar con el flujo de caja? ¿Se subejecuta o tiene efecto cero y se ejecuta conforme al presupuesto? ¿Qué me va a pasar a mí con esa caja presupuestada? Vamos a abrirnos una hojita de Excel para que lo veamos en términos numéricos. Entonces, tenemos aquí el presupuesto de enero, febrero, marzo, remuneraciones, compra de equipo, entonces teníamos presupuestados 30 millones mensuales para remuneraciones. ¿Verdad? Y eso es un total. Y para marzo teníamos destinado el pago de 10 millones de colones por compra de equipo de cómputo. Entonces, mi presupuesto dice que yo iba a desembolsar durante el año entre los salarios y la compra del equipo de cómputo 370 millones de colones. Y eso era para 12 personas. Y este dato era presupuesto. Y lo real dice que por los motivos que sean, yo de momento solo cuento 2 personas. ¿Verdad? Al 30 de abril.
al 30 de abril este es el panorama que yo tengo. Solo de las 30 personas, solo tengo 2, ¿verdad? Vamos a asumir que todos van a tener el mismo salario, entonces, De las 12 personas, profe. sí, a nivel de presupuesto decía que yo iba a contar con 12, ¿verdad? Pero en realidad solo he venido trabajando con 2 personas en el equipo de trabajo. Se me atrasaron las contrataciones, recursos humanos es muy inútil, lo que sea. Entonces, mi gasto de remuneraciones ha venido siendo 5 millones de colones hasta abril. Y me dicen que la compra de equipo no llegó en marzo. Me dicen que llega en julio. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue aquí? ¿Voy a gastar los 370 millones o me va a sobrar plata? Me va a sobrar ¿Por qué me va a sobrar? porque lo que se presupuestó no fue lo que pasó. Ah, bueno, voy a darles un dato adicional. En agosto ingresa el personal. En agosto ingresan las 10 personas. En agosto ingresan las 10 personas que me hacen falta. Entonces, ¿qué dicen? ¿Compenso la caja al final o me va a sobrar? Le sobra, profe, Creo que sobra, sí. ¿Por qué me va a sobrar? porque se está Solo- hablando de enero a agosto, 10 Ajá. personas. Por lo menos que no estuvieran las personas. Correcto, de enero a agosto. De enero a agosto me estoy... De enero a julio, por la falta de personal, ha habido ahorro de salarios. ¿Verdad? Bueno, ahorro o su ejecución, ¿verdad? Porque no es un ahorro en sí mismo. Que eso probablemente me está atrasando otros trabajos y demás, ¿verdad? Entonces, en este caso no lo puedo conseguir como un ahorro porque más bien... Porque no salen con la producción. Correcto. ¿Verdad? No estoy saliendo con la producción o los proyectos que hay que desarrollar no se están desarrollando en tiempo y forma. ¿Verdad? Que de hecho, bueno, no se los garantizo, pero lo más seguro de hoy en 15 traigo a uno de los geólogos del trabajo, ¿verdad? Porque en la parte que yo trabajo, en administración de proyectos, perforamos los pozos de donde sale agua para los sistemas de abastecimiento. Entonces, para que ustedes vean a nivel ya real cómo se coincide, digamos, todo lo que es un proyecto, toda la etapa de planificación y demás, y las consideraciones de costo que se van haciendo sobre la marcha, Ok. ¿verdad? Que es un proceso ignorado por muchos, ¿verdad? De que no nada más vaya a ver el tubo, pero van a ver todo lo que hay detrás para que el agua llegue al tubo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿verdad? Como me ahorré plata de enero a julio, al no tener en la planilla a 10 fulanos, me va a sobrar plata, ¿verdad? Voy a subejecutar el presupuesto, ¿verdad? No va a haber forma de compensar ese dinero, ¿verdad? Con el equipo sí, porque en lugar de marzo lo voy a pagar en agosto, ¿verdad? Bueno, en julio, perdón, ¿verdad? Que decía que ingresaban el segundo semestre. Entonces ahí sí, en lugar de pedir la plata para marzo, la necesito en julio, agosto, ¿verdad? En un momento. Ese dinero sí va a salir. El de los salarios no hay forma
que se ejecute, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Por lo que les decía, ¿verdad? De no ser cuadrados. Hace poco tuve, ¿verdad? Dentro de lo que les decía, del programa de inversión, ¿verdad? Nuestro programa de inversión ha sufrido retrasos ahí por una larga y una corta, ¿verdad? No voy a profundizar en el tema. Entonces, la directora de contabilidad, la directora financiera, nos manda a preguntar. Dice, por favor, justifiquen que por qué el flujo de caja está tan bajo en comparación con lo presupuestado, ¿verdad? Entonces ya nosotros reestructuramos las partidas que sí correspondían, pero las de salarios no las tocamos, porque al final, digamos, al final cuando en lo que yo tengo que hacer, este dato tiene que pegar con el presupuesto, con lo que dice el sistema que hay de presupuesto en la partida, ¿verdad? Y este es el renglón de remuneraciones. Entonces llega la compañera a la que había que remitir la información y me dice, pero usted nada más está gastando 5 millones. Dice, me va a decir que de hoy para mañana, porque ya estábamos a cierre de mes, me va a decir que hoy para mañana se va a ejecutar 25 millones de colones. ¿Verdad? Y yo, vea, licenciada, no. Llega, le digo yo, no, es que si vea que reestructuramos las otras partidas, dije yo, las de servicios, porque esas sí se van a ejecutar, las otras es porque está sobrando, hay menos personal del previsto. Si quieres le mando los correos de recursos humanos, yo ahí los tengo, ¿verdad? Que recursos humanos nos ha retrasado las contrataciones. ¿Y cuando entran las personas? Sí, están para entrar en agosto, según nos dicen, si todo sale bien. Ah, bueno, entonces nos dice la muchacha, agarre la diferencia y pásela para después de agosto y que siga pegando con el presupuesto. Y yo, pero es que eso no se hace así. Me dice, tiene que hacerlo. Y yo, no, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que les decía, una cosa es la teoría y ya otra es ubicarnos en un contexto, ¿verdad? Digamos, ahí la compañera no sé si será buena o mala en lo que hace, ¿verdad? Yo no trabajo en la dirección financiera, pero digamos, eso que me dice a mí, digamos, como usuario, y que la muchacha no le da más allá de que le dijeron, vea, agarre y sume y tiene que pegar con el presupuesto, ¿verdad? Lo que ya no está comprendiendo es la naturaleza de la partida, que es una partida de salarios. Entonces, si yo tengo menos viejos de los presupuestados, esa plata me va a sobrar para comprar confites a fin de año. Con la compra de materiales o servicios o pago de servicios, ahí sí, lo que me va a pasar es que los puedo diferir en el tiempo o incluso también me pueden sobrar, ¿verdad? Si por los temas de plazos de contratos y todo se me cae la licitación, y no, ya esto no se va a hacer este año, pasa para el año que viene, ¿verdad? Pero ya eso es en algo de contexto, pero sí lo que quería era que vieran, ¿verdad? Un ejemplo de concepto. Entonces, no sé si quedó claro o alguien tiene una duda con el caso. Sí, profe, quedó claro. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es que la caja efectivamente iba a quedar subejecutada. ¿Verdad? Se va a subejecutar por el tema de las remuneraciones. El equipo sí. El equipo al final lo que hice fue diferirlo en el tiempo. En lugar de marzo lo voy a pagar en julio o en agosto, ¿verdad? Que bueno, aquí la redacción solo me dice que es en el segundo semestre que voy a pagarlo. Y ahora vamos con la pregunta conceptual número 2. Dice que el reglamento de caja chica permite solicitar 450,000 colones como tope para compras y se tienen 7 días hábiles para liquidar. Una empleada durante el último trimestre
ha venido solicitando el tope de caja chica en víspera de quincena, 2-3 días antes. En la revisión se han visto que las compras se han realizado posterior al pago de salario y se utiliza menos del 50% del monto solicitado. ¿Qué opinión les merece la situación? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Qué está pasando? Para compras puedo pedir 450,000 y tengo 7 días hábiles para presentar las facturas de los gastos. Y resulta que la compañera está pidiendo últimamente 2-3 días antes del pago y gasta la mitad o menos, y tras eso siempre después de la quincena. Y tal vez que está agarrando ya de ahí, hasta para ella personal. ¿Verdad? Se está, como diríamos en finanzas, se está financiando el descubierto, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Se está financiando el tercer fin de semana, como pasa con este, bueno, para los que ganan por quincena, a muchos, para los que ganan 15 y 30, dependiendo de la empresa, a muchos les adelantaron el pago al viernes, pero ahora les vuelven a pagar hasta el 30, ¿verdad? Entonces hay 3 fines de semana por medio. Puede ser que la compañera esté, y si esté financiándose ese tercer fin de semana de la quincena. O puede ser que el chofer no están mal organizados en la parte de logística y el compañero del chofer no la ha podido llevar a hacer las compras y la plata queda guardada en caja chica. ¿Verdad? Y no ha podido ir a comprar, pero ¿qué es lo que se ve feo? Que ya es reincidente, ¿verdad? Que no fue una vez aislada, sino que ya viene, ya es repetitivo. Entonces, ¿cómo podrían arreglar eso? Hacer una investigación que realmente está pasando Unos arqueos de caja chica. para poder entender bien, digamos, y tomar las medidas que correspondan. Sí, ¿verdad? No, o no girar adelantos en víspera de quincena, a título personal, ¿verdad? Que si de verdad urge algo, porque recordemos que, digamos, las compras de caja chica se supone que es cuando mi almacén no tiene algo, entonces de emergencia yo voy y compro algo, ¿verdad? Eso es como decir, le voy a prestar un carro al gerente y resulta que el carro se le dañó el extintor, ¿verdad? No tiene extintor y no tiene el kit de seguridad porque andábamos en una gira y nos tacharon el carro. Entonces, sí, el gerente va a gira y le vamos a prestar el carro. Como no tiene el equipo de seguridad, ¿qué es lo que hago yo? El gerente se va mañana. Entonces yo le digo al compañero, tome, vaya y cómprele un extintor al gerente, ¿verdad? Se supone que son para ese tipo de necesidades, ¿verdad? Urgentes, ¿verdad? Que tienen un relativo grado de urgencia. Entonces, ¿cómo lo puedo arreglar? No damos adelantos de compra en víspera de quincena. Que si ocupan algo y que el proveedor nos dé crédito. O inclusive comprometernos con el proveedor, que llegue a la empresa y dando, ¿verdad? Le damos el cheque o contra el recibo le ejecutamos la transferencia. Profe, también se podría reducir el monto porque está utilizando menos de la mitad siempre. No, digamos, ahí lo que usted le también, ¿verdad? O en lugar de dar 7 días hábiles, reducir el plazo. ¿Verdad? Pero ven que del contexto, ¿verdad? Cosas como estas son las que vamos a ir viendo con los casos, ¿verdad? Cuando ya entremos en materia la próxima semana, ¿verdad? De que muchas veces no va a ser de solución única, sino que a partir
de lo que ustedes comprendan de la redacción del ejercicio, ¿verdad? A partir de lo que ustedes logren comprender, desarrollar ese hilo conductor, ¿verdad? Ese nivel de coherencia, pero no necesariamente el ejercicio va a tener una solución única, ¿verdad? Entonces eso era lo que yo venía buscando con este par de preguntas conceptuales, ¿verdad? Entonces vean que sí, eso puede ser una también. Reducir el monto que giro a título personal, ¿verdad? Ya para montos mayores y que el proveedor nos dé crédito. Y nosotros nos comprometemos en menos de 3 días a ejecutar el pago, ¿verdad? Y así el empleado no toca plata. Y así el empleado no toca la plata para verse tentado a darle un uso indebido, ¿verdad? Tenía un compañero que ya se pensionó y que siempre decía, ya pagaron los viáticos, pero nada de ir a comprar la comedera de la casa, ¿verdad? O decía así, o nada de comprar colchones con los viáticos. Hasta que un día llego yo y le pregunto al compañero, mira, pero ¿de qué viene? ¿Por qué todo el mundo se ríe cuando usted dice esas cosas, ¿verdad? Ya él contaba de que un compañero les programaron una gira y todavía no habían pagado la quincena y que ocupaba, que la chiquita se le había dañado el colchón y qué tal. Y el muchacho dijo, y sí, pagan el miércoles y voy a ir a comprar el colchón a la chiquita, que por si pagan el miércoles y ya ahí me compenso. Cuando ya el señor se fue a gestionar las compras y todo en el almacén, les notificaron que por el mal clima en la zona donde iban a ir a trabajar, suspendían los labores hasta nuevo aviso. ¿Verdad? Ya el muchacho con la compra hecha. ¿Y ¿Verdad? que le pidieron devolver el dinero? Sí, sí, porque entonces en ese Ajá. caso se cancela la gira, tienen que hacer la devolución. Sí, qué madre. Sí, ¿verdad? De hecho, yo en mi trabajo en el AIA, yo empecé como cajero. Entonces yo me acuerdo una vez un compañero y que pidió viáticos para 26 días para Golfito, ya como 25 días, un proyecto que estaba haciendo la comisión de emergencias. Y pasa la ingeniera a cargo y me dice, ¿me dan los datos de fulanito? Y yo se los di, pero dije yo, ¿para qué me los pide desde ya si, dije yo, si el maestro de obras vuelve hasta dentro de 25 días? Y bueno, yo, se lo fácil, le di el dato. Y yo ya con el arqueo hecho y todo, ya el jefe también ha firmado el estado de cuenta. La caja cuadrada, no faltaban, ni sobraba ni faltaba. Cuando llega el compañero sudando, igual, tome chamaco, y me puso como 800.000 colones en efectivo, billete sobre billete en el mostrador, porque igual ya le iba para la zona sur y le dijeron que no habían nada. Entonces me dice, no, tome, yo mejor le devuelvo, y dice, porque si no después me pasa algo, y dice, esta plata no es mía. ¿Verdad? Que son esos, ya no, esos son protocolos, ¿verdad? El señor tranquilamente pudo haber devuelto la plata al día siguiente, pero él decidió devolverla de inmediato, ¿verdad? Entonces, ante cada problema tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿verdad? No son recetas de cocina, ¿verdad? Como pasaba en contabilidad uno. Digamos, en contabilidad uno, palabras más, palabras menos, al final yo lo que iba a terminar haciendo era el registro de efectivo contra ingresos o cuentas por cobrar contra ingresos. Y luego el cobro de la cuenta, ¿verdad? Reversaba el asiento, efectivo contra cuentas por cobrar, ¿verdad? Eso era cajonero, y acá en el curso, cuando ya veamos los ejercicios, van a ver que siempre vamos a partir del detalle particular. ¿Alguien iba a preguntar?
¿Alguien a preguntar algo? Fue que se les abrió el micro. Ok, chicos, ya para ir cerrando, para ya no hacerlo más tediosos, ahí, ¿verdad? En el archivo de este que se llama repaso de conceptos. Traten de traer listo para la próxima semana para revisarlo al inicio, el ejercicio 1, que es plantear que me dan los datos de los costos de la empresa, me hablan de los inventarios, los costos fijos por año y los precios, y me dicen que encuentre la utilidad neta para mayo, junio y julio utilizando costeo directo. Ok, profe. No hay que subirlo ni nada. No, nada más traten de traerlo resuelto y hacemos una revisión Ok. al inicio de la clase y aprovechamos y vemos dudas, porque como les decía ahí al inicio, entre tantas cosas que dije, parte de la base de este curso es tener claro el costeo directo, que va a ser como el soporte de la casa. Ok, profe. Entonces, si no hay duda con el del flujo de caja o el de la caja chica, y chicos, eso sería todo por hoy. Está bien, profe. Gracias. Ok, chicos, con gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Próxima semana, 6:30. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Luego.